siendo que mañana hay elecciones en Ecuador, con resultado, no sé si relativamente incierto o no, y en todo caso sí es cierto que lo importante es poder dejar atrás a un traidor como Lenín Moreno, ¿no? Sí, el resultado incierto, como en muchas elecciones, porque hay muchas encuestas en danza. Obviamente sabemos que numerosas encuestadoras trabajan para diferentes candidaturas y con muchas cosas muy particulares. Yo escribí una columna en Nodal al respecto. Vos fíjate que Lenín Moreno se va sin apostar a la reelección, algo poco común. Bueno, al fin y al cabo, ¿para qué llegas a la presidencia? Vos querés dejar una marca, querés transformar algo, ¿verdad? Si no, no llegás a ese lugar. Todas las personas que llegan a la presidencia, dejando de lado aquellas personas que solo se quieren enriquecer, ¿no? Y utilizar al Estado para sus negocios. Pero vos querés transformar, querés cambiar leyes laborales, querés hacer que la gente viva mejor, eliminar el hambre, la pobreza, frases que se suelen utilizar. ¿Qué deja Lenín Moreno? Primero, no se presenta otra vez porque no tiene nada para ofrecer, llevó adelante el programa de la derecha. No deja ni siquiera una sucesión, no formó a nadie, destruyó el partido que lo llevó al poder, cosa poco común. O sea, recordemos a Carlos Menem. Uno puede decir, Carlos Menem llega con un programa, lo cambia y radicalmente lleva otra política, pero no destruye su partido. En México los que llegaban del PRI no destruían su partido. Este viene, destruye su partido y ni siquiera crea uno nuevo. No tiene candidato o candidata. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Destruyó. Entonces vos te preguntás, ¿qué le pasó a esa persona o quién lo puso? ¿Es algo psicológico, personal, en el enfrentamiento con Correa? Solo destruyó. Llegó para destruir todo lo que había construido Rafael Correa. Por eso digo, ni candidato tiene. El candidato de la derecha es el mismo candidato que las dos elecciones sucesivas, que es un banquero, que lleva adelante un programa, una propuesta programática similar a la de Lenín Moreno, y del otro lado está el retorno o el futuro del proyecto de Rafael Correa con Andrés Arauz. Pedro, pandemia en el mundo sería el título. Bueno, suena un poco genérico, pero está bien como para disparar algunos aspectos puntuales, como para no perder de vista esto que también decíamos, ¿no? Uno piensa local, pero hay que comparar con la aldea global. Es que es muy difícil hacerlo. Retomo tu editorial, hagas lo que hagas, digas lo que digas, me refiero, haga lo que haga el gobierno, diga lo que diga el gobierno, la oposición va a decir que está todo mal. Y esto yo lo veo en muchos países. Alemania, por ejemplo, el gobierno de Merkel, que mucha gente ensalza por su gestión, está siendo atacado todo el tiempo por sectores opositores y medios de comunicación porque va muy lenta la vacunación. Hablamos de educación y te encontrás que en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, hay un conflicto muy serio con la población docente que no quiere volver a clases si no hay buenas condiciones para el retorno. Hace meses que no vuelven. En San Francisco, ciudad muy importante en Estados Unidos, hace un año que no hay clases. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. ¿San Francisco en California? Sí. ¿Hace un año que no hay clases? Sí, exactamente, y están en conflicto. Lo que pasa es que nunca tenemos tiempo para abordar lo que pasa en todo el mundo, Eduardo, y tampoco serviría abrumar y que yo dijera, miren lo que está pasando en Japón, miren lo que está pasando en Hong Kong, también hay problemas con las clases, miren lo que está pasando en Mozambique, miren lo que está pasando en Bolivia. Porque te tiraría datos, que no sé cuánto te aportan, te abruman nada más. Y además, otra cosa muy... Si te abruman, no te aportan. Exactamente, si te abruman, no te aportan. Entonces yo trato de leer y asimilar, y para aprender mucho más me fui a la mal llamada gripe española. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda no utilizar algo que estigmatice un origen. Entonces no es gripe española, por más que se popularizó, o vacuna rusa o vacuna china, ni hay cepa sudafricana. Hay una cepa en todo caso generada o encontrada en Sudáfrica, que no es lo mismo que decir una cepa sudafricana, brasileña o británica, porque estigmatiza. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y leyendo mucho sobre la gripe la llamada gripe española, que tiene su motivo, la de 1918. La 1918. Voy a recomendar un libro. Podemos poner por lo menos el título del libro en el Facebook, que se llama El jinete pálido, una historiadora británica, Laura Spinney,
Laura. Spinney, con doble N, que hace toda una historia y un recuento de lo que fue la gripe de 1918, y te encontrás tantas similitudes. Por ejemplo, una cuestión elemental, la distancia. Mantener la distancia para no contagiarse. Y claro, no sabíamos del tema. Bueno, lo que ella plantea es que esa gripe fue barrida bajo la alfombra, aunque mató mucho más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Y si no me falla la memoria, 3% de la población mundial. Impresionante, se calcula, ¿no? Los números incalculables. Se habla de 50 millones, hay quienes aseguran que eran 100 millones. En 1998 hubo un congreso especial en Sudáfrica sobre los 80 años de la gripe española, con gente experta en el tema. Estoy leyendo los documentos que se presentaron ahí para abrir un poco la cabeza, para aprender, ¿no? Cómo se trabajó, aunque yo no soy médico ni me dedico a esto, pero entender un poco cuáles son los problemas. Y aparecen los mismos problemas políticos que hoy. Los medios de comunicación criticando a los gobiernos por el mal manejo, no saben muy bien dónde se origina. Hasta el día de hoy no hay certeza de dónde se originó la gripe de 1918. Hay diferentes teorías, pero no hay absoluta certeza. Y lo peor de todo, las alarmas que se planteaban de que iba a venir una nueva pandemia y cómo los gobiernos, en su mayoría, no se preparan frente a lo que va a venir. Pregunta. Espera, recordemos que ella fue una de las perseguidas por Lenín Moreno. Ella y su familia, que estuvo asilada en la Embajada de México en Ecuador y que ahora está en México. Recordemos. Pregunta, creo que siempre incómoda cuando se trata de estas elecciones en algunos países o zonas. ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene o no la elección en Ecuador? A ver, te lo voy a responder de diferentes maneras. Primero, hace 20 años creo que si preguntabas quién es el presidente de Ecuador, la mayoría de la gente, incluso de oyentes y oyentas de marca de radio, lo desconocían. Desde que apareció Rafael Correa, creo que todo el mundo sabe que algo pasa en Ecuador. O sea, Correa puso a Ecuador en el mapa. Esto es real. Los 10 años de la Revolución Ciudadana lideradas por Rafael Correa, que además estuvo muchas veces en la Argentina, cambiaron el rumbo de la región. Por algo la UNASUR tuvo su sede también en Ecuador. Mitad del mundo, todo lo que esto significa. Fue un eje central de las políticas progresistas en la región. Correa era el que decía que la CELAC tenía que reemplazar a la OEA. Claro, no se lo logró por múltiples motivos y entre otros el retroceso político en Ecuador, que con Lenín Moreno, que asume las políticas de derecha. Una derecha que pensaba que estaba ya consolidada con Macri, con Piñera, con Bolsonaro, con Lenín Moreno, sumado al golpe en Bolivia, ya enterraban el ciclo progresista. Más la calle Pou, ¿no? Más la calle Pou en Uruguay, enterraban el ciclo progresista. Esto que nosotros planteamos hace hace 15 años, de que hay una disputa en América Latina, que las derechas no pueden saldar, lo ves en estas elecciones en Ecuador. Si Arauz gana... Ni la derecha ni la izquierda. Es como el tema del empate hegemónico en la Argentina. Sí, ¿no? pero ¿cómo la saldaban las derechas en el siglo pasado? Con un golpe de Estado. Sí. Hoy no pueden hacerlo de la misma manera. Ni siquiera el de Bolivia fue similar a los golpes del siglo pasado. Tuvieron que organizar rápidamente elecciones y perdieron por paliza. Macri no se pudo reelegir. Moreno no presenta ni siquiera un candidato o candidata propia. Esto te muestra las debilidades de la derecha que habrá que hablar en otro momento. Un triunfo de Arauz que alguna gente vaticina en primera vuelta, más de 40 puntos y una distancia de 10, fortalecería otra vez el eje progresista en la región en esta disputa que existe. Por lo tanto, las elecciones de mañana son muy importantes y la pueden seguir, por supuesto, como siempre, con www.nodal.am, extrañaba tus chivos, @infonodal, el Twitter de Nodal, que, recordemos, solo da datos oficiales, nunca boca de urna.